Lo conocí en la FIL y no dejé de pensar en él. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de BookFan. Yo soy Ana y hoy les quiero platicar de un libro que tenía un montón de ganas de leer desde que conocí al autor y vi la presentación de este libro en la FIL. Y si ustedes no han visto el video que hice sobre la FIL Guadalajara, les va a salir una tarjetita aquí para que vayan a verlo. ¿Por qué es especial este libro? Un bosque flotante es la vida del autor. Es un libro que lleva siendo escrito durante varios años. Una gran parte de la historia se desarrolla en Mantua, un bosque muy cercano a Washington, donde creció George, con sus papás, su hermana y las visitas regulares de su familia materna, porque May, la mamá de George, sufre una trombosis cerebral, lo que ocasionó que se le olvidara todo. Jorge crece en medio de este bosque junto con Bill, su mejor amigo, que siguen siendo mejores amigos hasta la fecha, y Bill es parte muy importante de esta historia. Crece con los típicos camiones escolares amarillos, su querida maestra Mrs. Rapsky, que le regala su primera libreta y le dice que todo lo que está viviendo lo tiene que escribir. El señor de los helados, responsable de muchos momentos felices cuando eres niño, y obviamente crece con la influencia de la música, libros y programas de televisión de la época. Él viviendo en español en su casa por el tema de la amnesia de su mamá y afuera de su casa en inglés. Un personaje que quiero destacar de este libro es el papá de Jorge, un diplomático que estuvo en momentos históricos muy importantes y no puedo creer que haya sido una persona real. En este libro también encontré un par de capítulos donde la narración se vuelve una lluvia de recuerdos que plasma el autor y me parecieron increíbles. ¿Por qué tienen que leer este libro? Porque es el recuento de una vida increíble, amistades que duran toda la vida, promesas cumplidas y el final está de 10 y te das cuenta de las vueltas que da la vida. Les quiero compartir algunos datos curiosos. Este libro originalmente estuvo pensado y escrito en inglés. Se imprimió en español, pero en los próximos meses sale la versión original en inglés. Y es que hay algunos capítulos, como uno que se llama Escucha, Listen, donde habla de todas las referencias musicales con algunas partes de las letras de las canciones, y yo pienso que se pierde un poco la esencia y la referencia a la música cuando escritas en español. Y hablando de música, también les quiero decir que pueden acompañar la lectura de este libro escuchando la playlist, que la encuentran en la aplicación de Spotify. Hay una playlist que se llama Un bosque flotante, creada por Langosta Literaria, y pueden acompañar la lectura de este libro. Bueno, sin más, les dejo una pequeña entrevista que le hice a mi amigui George. Bueno, Jorge, antes que nada, muchas gracias por permitirme platicar contigo y agregar esta parte del video al canal de YouTube. Para los que no te conocen, me gustaría explicar quién eres. Acá lo tengo anotado, que tienes una gran trayectoria. Eres historiador, ganaste el Premio Nacional de Historia Regional con mención honorífica por Microhistoria del Santuario de Atotonilco, publicada en 1991. Tu primera novela publicada por Alfaguara fue en el 97, que se llama La Emperatriz de Lavapiés. Y en el 2000 obtuviste el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández por tu relato Noche de Ronda. Sí, padrísimo. Hasta ahí todo era felicidad. ¿Y luego qué pasó? Pues luego engordé. También has escrito en revistas como Vuelta, de Octavio Paz, y Cambio, de Gabriel García Márquez. Has sido columnista del diario El País de España y Milenio en México. Has hecho radio. Actualmente estás haciendo un podcast en la aplicación de Himalaya. Libros malditos. Libros malditos en la aplicación de Himalaya. Hoy quiero que platiquemos más sobre tu más reciente libro, que es Un bosque flotante. Bravo. Que bueno, ya tuvimos la oportunidad, los que estuvieron en el club de lectura, de platicar contigo y de hacerte algunas preguntas. Los que leímos tu libro sabemos que desde siempre has escrito esta historia. Pero ¿en qué momento fue que tú decidiste ya hacerlo más formal, hacerlo como un manuscrito, hablar con una editorial y todo este proceso que sigue? Bueno, quienes lean la novela se van a enterar, porque ahí está mucho de la pulpa o de la cocina, de la receta culinaria, porque yo había escrito una narración de mi infancia, centrándome en lo que le pasó a mi mamá, que tuvo una trombosis cerebral y perdió la memoria. Y yo sabía desde niño, por mi maestra, Mrs. Elaine Gravsky, a quien añoro, que tarde o temprano yo tenía que escribir lo que significaba ser un niño
que estaba aprendiendo español porque su mamá lo estaba aprendiendo de nuevo. Pero tuve un episodio con mi mejor amigo que no voy a revelar porque si no echo a perder la novela para quienes no la han leído. Y entonces también supe que tarde o temprano yo tenía que escribir de ese trauma porque éramos la generación de la utopía, de la psicodelia, de los gritos de Janis Joplin y de las sugerencias de Buffalo Springfield y que soñábamos con que los Beatles jamás se iban a separar. Y de pronto descubrimos que el sueño americano podía ser una pesadilla. Entonces ya en la adolescencia, ya en México, ya hablando bien español, decidí escribir en inglés una novela sobre esos dos elementos, pero en realidad no quería publicarla, yo lo que quería era que quedara ahí escrito y desahogar mi gran culpa. En el caso de mi madre, pues que yo no fui un niño tan bien portado, aunque participé en el proceso de la recuperación, y la gran culpa que tenía con mi amigo Bill. Entonces, por azar, ya cuando tenía yo cerca de 30 años, reapareció Bill en mi vida, hablando español, le entregué la novela y me dijo, está muy bien, pero estás mal de la cabeza, no te acuerdas bien de lo que sucedió. Él es mayor que yo y siempre ha sido mi ídolo, y entonces, pues él me dijo, a ver, maestro, primero hay que corregirla. Afortunadamente no tuve tantas faltas de ortografía o de sintaxis, ni de estilo, lo cual quiere decir que está bien escrita en inglés. Y luego la hizo de mucha emoción, porque pasaron varios años para poder regalarme el final. Y finalmente ya cuando me entregó el final él, que es una carta mecanografiada que está tal cual publicada en el libro, o sea que ese güey tiene que presentar el final. Yo presento la novela hasta el penúltimo capítulo y él que presente el final. Entonces sí, ya cuando vi eso dije, uy, esto ya hay que mandarlo a una editorial. Y ahí ya empecé a buscar la manera primero de traducirla al español. ¿Por qué no la dejaste primero en inglés? Bueno, porque yo tenía ya 2 novelas publicadas en español. Ya para cuando vi que podía, la mandé a un premio, y ya cuando vi que podía navegar eso como libro, pues yo ya más bien era un autor en español y en inglés, pues tengo un puñado de cuentos que si pega la novela en inglés, voy a publicar el libro de cuentos en inglés. Uh-huh. Y si hago eso, creo que hasta ahí me voy a quedar. Es decir, yo quiero seguir escribiendo en español. Ok. Que por cierto, sale la versión de este libro en inglés, ¿cierto? Ya muy pronto, esperemos que sí en la primavera podamos tener la fortuna de juntarnos, Bill y yo, para presentarla juntos en Washington, D.C. Perfecto, muy bien. De todo lo que escribiste, ¿hay alguna parte que te haya gustado más o que hayas disfrutado el escribirla por los recuerdos tan bonitos? Fíjate que la releí en voz alta para grabarla, porque hay una edición grabada en Audible, en Audible, donde por cierto echaron a perder las otras 2 novelas. Ayúdenme a escribirle a Audible y pedir de la manera más humilde que me dejen grabar mis propias novelas, pero las otras 2 las echaron a perder. Nadie las va a querer escuchar. Pero esta, soy yo mismo el que la lee en voz alta, y al hacer ese ejercicio, bueno, descubrí que hay días que mi favorito, el capítulo favorito es el de la música, que se llama Listen. Y ahí Alfaguara tuvo a bien hacer una playlist en Spotify, y los lectores que quieran pueden leer toda la novela o solo ese capítulo acompañándose de la musiquirri. Uh-huh. Pero luego creo que otro capítulo que me encanta es el de la nieve. Yo soy bastante invernal, soy un oso, tiendo a la nieve y a los días cortos y a comer en los basureros. Entonces, creo que a veces ese es mi capítulo favorito. Pero luego surgen amigos o personas muy amables que me dicen, oye, no, el de leer, donde mencionas tus libros, lo que leíste de la infancia. Uh-huh.
Entonces, pues varía. No hay un capítulo que se quede fijo por encima de todos los demás. ¿Ahorita estás escribiendo algo más? Terminé una novela en octubre pasado y la mandé nuevamente a un premio donde quedó honrosamente finalista y afortunadamente será publicada por Alfaguara el año que entra. Se llama Cochabamba. Perfecto. Muy bien, qué emoción. Muchas Sí, felicidades. sí, estoy muy contento con esa historia y ya tenía también que quitármela de encima. Yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo ahora es quitándome de encima libros que iba yo posponiendo, que, que yo decía, bueno, ya más adelante, cuando cumpla 40 años, cuando cumpla primero 30, ¿no? O 40, pero ya voy a cumplir 60, entonces, como ya voy a entrar a la tercera edad y ya me quedé solo con mi pluma, pues yo creo que ahora voy a empezar a producir más para que no se queden en amnesia. En la reunión que tuvimos con el club de lectura, mencionabas que querías hacer el libro de tu papá. Sí, le debo la novela a él porque en Un bosque flotante él sale retratado, se ve que es una pieza clave de mi infancia y de la relación con mi madre. Es una pieza clave para entender lo que nos pasó a Bill, más bien lo que nos salvó a Bill y a mí. Sí. Mi papá llamó a la policía, mi papá fue el que declaró, mi papá fue el que se hizo responsable y testigo en medio del bosque. Y mi papá es un personaje que merece una novela y sí, seguramente se va a llamar Gargantilla, porque así le decían a él cuando imitaba voces en la XCW y empezó una doble vida, porque era un señor normal, economista, con posgrados, que medio día era serio, fue diplomático, pero a partir de las 5 de la tarde se convertía en el Gargantilla de nuevo y de veras, era un desmadre. Ese hombre vino al mundo para hacerlo sonreír y se fue del mundo sonriendo. La verdad es que al leer el libro creo que él estuvo en momentos históricos muy importantes y hay muchísimo que escribir sobre él. Me interesó mucho ese personaje. Sí, por supuesto, había que sacarle más raja, pero esta novela es de mi mamá y ya tuve la fortuna de entregársela en propia mano. Mi madre tiene 92 años, ya se la leyeron creo que 3 veces. Ahora se le empiezan a olvidar las cosas, pero por la edad, por otras razones, no por lo que le pasó cuando tenía 30 años. Y entonces por eso no quise sacarle más pulpa a las anécdotas de mi padre, que son muchísimas y son la verdad muy divertidas. Yo creo que la novela de mi padre, sobre todo, lo que va a hacer es que va a hacer sonreír al lector. Platicando contigo como escritor, ¿tienes algún ritual para sentarte a escribir, además de que sea a las 3 de la mañana? Bueno, pues yo, digamos que he tratado de imitar a mis ídolos, ¿no? Yo me enteré que Rulfo escribía con tinta verde y entonces tuve una época en que cargaba una pluma fuente con tinta verde queriendo escribir Pedro Páramo, pero no me salió y luego me di cuenta que ya estaba escrita. Luego tuve la fortuna inmensa de ser amigo de Gabriel García Márquez y Gabo pues ponía el ejemplo con las flores amarillas, sobre todo rosas amarillas, que no faltaban nunca en el escritorio donde él escribía. Ahora yo estoy rodeado de detalles amarillos, pero yo no soy muy del amarillo porque con una época que fui novillero, el amarillo es malaje, que se heredó del teatro. Como Molière murió vestido de amarillo en el escenario, los toreros tendemos a evitar ese color. Luego, entre Carlos Fuentes y mi maestro Luis González, quisieron convencerme de trabajar de mañana. En el caso de don Luis, era bastante exageradito porque él tenía el horario de la ordeña, ahí en San José de Gracia, Michoacán, y entonces se levantaba como para ordeñar párrafos, pues entre 4:30 y 5 de la mañana, de manera que a las 9 de la mañana ya llevaba casi 4 horas, o casi 5 horas de trabajo. Entonces ya desayunaba muy feliz y ya podía dedicarse a otras cosas. Pero eso no funcionó porque yo cuando pasé temporadas en casa de don Luis, pues yo me dormía a la hora que él llegaba al escritorio.
Y traté entonces de encontrar mis propias cábalas y en realidad no las tengo. Sí me doy cuenta que sí soy muy propenso a, en el caso de las columnas periodísticas, dejarlas hasta el último minuto. Trabajas mejor bajo presión. Sí, sí. En el caso de las novelas, lo que cuentan todos los escritores, que es que una vez que te arrancas en esa navegación, todo tiene que ver con la novela, todo. Parecería que se pone de acuerdo la humanidad, caminas por la calle y lo que diga alguien, inmediatamente lo interpretas como un comentario sobre tu novela. Y en el caso de los cuentos, eso sí, hago caso de la única conversación, digamos, buena que tuve con un gran escritor que se llamó Adolfo Bioy Casares, fue escribir los cuentos de una sola sentada, cosa que también decía Rulfo. Es decir, sentarte y cuajar el cuento de una sola sentada. Y luego ya después narrarlo o leérselo a alguien y ahí ya corriges. Pero la movida es sentarte y cuajarlo. Y yo he seguido ese ejemplo, bueno, y se nota con mis cuentos. Además de recomendar el libro de Un bosque flotante, ¿qué otro libro le recomendarías a los lectores de BookFan? ¿Alguno favorito que tengas? ¿Alguno que te haya impactado o influenciado? De otros autores. O puede ser tuyo también. Bueno, de los míos, yo creo que de los míos me gustaría que leyeran La Emperatriz de Lavapiés. Ok. Porque ahora vivo esa novela en Madrid. Ok. Y los cuentos que están reunidos en un volumen que se llama Un montón de piedras. El título es un homenaje a Pedro Páramo. Pero yo soy muy relector de Borges, constantemente. Cada año leo El Quijote, que lo escribió un muchacho que se llama Miguel de Cervantes, que vive aquí en el barrio de Las Letras, no muy lejos de donde estoy. Está malito de la mano izquierda. Platicamos muy a menudo, sobre todo de madrugada. Yo creo que ese güey merece el Nobel. No sé, a ver si podemos hacer algo por él. Y bueno, el que ya mencioné, Adolfo Bioy Casares, y me falta mencionar pues a papá, que es digamos, el mejor amigo de Gargantilla, que fue Jorge Ibargüengoitia. Y también lo releo mucho. Entonces, pues hay de chile, de dulce y de manteca. Lo importante es que a ti te prenda el libro, que te prenda desde la portada. Yo creo que mucha gente no lo dice porque les da vergüenza, pero en realidad muchos libros los compramos por la portada. Sí, nos atraen. Daniel Gil, que diseñó las portadas de Alianza Editorial del libro de bolsillo, pues por su culpa yo me gasté muchísimo dinero en libros que a lo mejor después ya no me gustaban, pero los compré por la portada. A veces también por el título. Hay títulos que a mí me atrapan. Del querido Álvaro Mutis, jamás le perdonaré lo que me provocó en cuanto publicó Ilona llega con la lluvia. Wow, yo vi eso en la librería y dije, Ilona, a empezar, ¿qué nombre? Y que llega con la lluvia, ya, ahí ya me atrapó. Yo quiero eso. Pasa lo mismo con Gabo. La crónica de una muerte anunciada ya te está diciendo que se va a morir el protagonista, sí. Y aún así lo compras, ¿no? Sí. Y yo también quisiera recomendar dos cosas. Una, que lean poesía los lectores de novelas, que la lean al azar, que abran los libros al azar, que se salten poemas, que lean en voz alta el que más les atraiga y que lean también a Eliseo Alberto. Lichi fue mi hermano mayor, cumple 10 años de haberse ido de este planeta. Irónicamente yo cumplí la edad que tenía él cuando se fue y no pasa un solo día sin que lo evoque, cosa que acabo de hacer. De poemas, ¿qué nos recomendarías leer? Hombre, en México tenemos un manantial. Hay que celebrar que está vivo David Huerta y Francisco Hernández y que los puedes parar en la calle para abrazarlos. Por el COVID no se van a dejar, pero hay que besarlos en la boca. Jóvenes poetas, hay uno extraordinario que se llama Hernán Bravo Varela, que además es mi amigo del alma.
ensayistas jóvenes mexicanas, también hay que exprimirlas, a Verónica Gerber, Valeria Luiselli, que ya está en las nubes, pues ella ya está en las grandes ligas, ¿no? Pero las conocí cuando eran pequeñuelas. Y me siento muy, muy orgulloso y muy propenso a andar regalando siempre sus libros. Okay. Y también, bueno, aunque se enoje Cervantes, pues digo, también hay que entrarle a Góngora y a Lope de Vega y a Quevedo. No sé si te suene uno que se llama Octavio Paz, que ganó el premio Nobel. Sí, claro. Ese sí ya lo ganó. Conocido, sí, sí, sí. Bueno, la poesía de Octavio a mí me fascina. Tuve también la fortuna de colaborar con él, de estar cerca de él. Sí. Conmigo siempre fue una bellísima persona, que hablen mal de él otros. Y es un poeta, sobre todas las cosas es un poeta. Yo te tengo que confesar que a mí la poesía no es algo que me atraiga mucho. ¿Con cuál de todos los que acabas de mencionar me recomendarías acercarme a este género? Bueno, yo te voy a recomendar que en las librerías en donde te permitan andar abriendo ejemplares, sin gastarte dinero, empieza a hojear por azar a Mallarmé, a Neruda, a Jaime Sabines, a Verlaine. No sé cómo explicártelo, pero uno de esos, no te puedo decir porque entonces voy a echar a perder la sorpresa, pero uno de esos muertos te va a hablar al oído. Y entonces ahí tienes un problema porque tienes que comprar el libro o robártelo, lo cual no es recomendable porque hay mecanismos ya que detectan si lo llevas sin pagar. Ok. Y luego que lo leas en voz alta y digas, aquí nos entendemos. Mira, ayer estaba yo leyendo a Wisława Szymborska, que es una inmensa poeta polaca, también ganadora del Nobel. Por supuesto que no la leí en polaco, porque no hablo polaco, no entiendo. Pero la tradujeron dos amigos muy queridos, Abel Murcia y Gerardo Beltrán, a quienes abrazo en estos momentos, porque están en Polonia, viven ahí, están muy cerca de las bombas. Y leerla a ella es oír al mismo tiempo la voz de una mujer que no tiene vocales, pero y la voz de mis dos amigos hablando de la sutil esperanza que nunca se pierde incluso en medio de un bombardeo. Entonces, yo quisiera ser poeta, pero no puedo, no, esto sí me queda claro que no lo soy. ¿Lo has intentado? Sí, por supuesto, a la madre de mis hijos me la ligué, primero plagiando muchos poemas ajenos y luego intentando los míos. La única vez que publiqué un poema mío me dio tanto pudor que dije que era de Miguel Hernández. Y se armó un lío porque mucha gente se la creyó y se la creyeron unos editores. Lo publiqué en Milenio, en la columna. Después tuve que salir con la baba. Perdón, pues el poema es mío. Fui yo. Fui yo. Pero no, yo siempre, me resigno a que soy pura prosa. Muy bien. Pues Jorge, muchísimas gracias por este ratito de plática contigo. ¿Hay algo que quieras agregar y comentarles sobre tu libro, sobre algo a los lectores? En el hermoso setting que tienes ahí para este Zoom, que se ve que cuidaste muy bien y que yo no, debí haber puesto una de esas pantallas virtuales, ¿no? De bibliotecas falsas para que todo el mundo dijera, wow, este güey tiene todos los libros del mundo. Bueno, está la ventana, la realidad. Pero en ese hermoso setting veo que al fondo tienes una caja con un corazón. Yo de corazón le agradezco a todos los que me han leído y que tengan la gentileza de contagiar a más y más lectores. Y recordar lo que casi siempre digo,
lo único que nos salva está en los libros, en la lectura de libros. Así Ya es. con eso estamos del otro lado. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, y da por hecho Gracias a que es un ti. libro que voy a estar recomendando y que voy a estar regalando a diestra y siniestra. Muchísimas Muchísimas gracias gracias. y Un seguimos en saludo. contacto. Muy bien. Fuerte abrazo hasta allá. Bye, bye. Bye. Espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye, bye.